Buenas tardes, mi nombre es Manuel Antonio Contreras Martínez. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi número de matrícula es AL106395. El número del tutor es Marta Fernández Uchín. Y vamos a tratar un tema de lo que es dibujo asistido por computadora. Entre las preguntas que me definen aquí en esta pequeña exposición, me dice: define con tus propias palabras qué es el dibujo asistido por computadoras. El dibujo asistido por computadoras pues es una tecnología que nos permite crear, modificar y analizar y optimizar diseños técnicos utilizando software especializados en una computadora. En otras palabras, eso es dibujar, diseñar herramientas digitales en las cuales, para no hacerlo pues a mano con lápiz y papel. ¿Qué es AutoCAD? Lógicamente AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora, en este caso el CAD, desarrollado por Autodesk. Es ampliamente utilizado en diversas industrias como arquitectura, ingeniería, construcción, manufactura y para crear dibujos en segunda dimensión y modelos en tercera dimensión precisos. Otra pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre el programa AutoCAD y SolidWorks? ¿Cuál te pareció más interesante y cómo consideras que puedes aplicarlo en alguna empresa? Ok, vamos a definir lógicamente qué es el SolidWorks antes que todo y AutoCAD, y cuál es para mí lo que es el programa que más importancia o más relevancia me agradó fue el SolidWorks. ¿Sí? Y la diferencia de una con otra es que lógicamente entre el AutoCAD y el SolidWorks, pues lógicamente el AutoCAD es principalmente un software de dibujo de segunda dimensión y documentación, aunque tiene capacidades de modelado en tercera dimensión. Estas son más básicas y orientadas más que nada a la creación de modelos simples o para la visualización. Su fortaleza radica en la creación de planos técnicos, esquemas y dibujos precisos en dos dimensiones. En el SolidWorks lógicamente es un software modelado en tercera dimensión, paramétrico, centrado en el diseño mecánico y la ingeniería. Su principal objetivo es crear modelos en tercera dimensión detallados en piezas, ensamblajes y realizar simulaciones o análisis de ingeniería. En la cuestión del modelado vamos a hablar enfocándonos a las diferencias de cada uno. Pues lógicamente en AutoCAD el modelado en tercera dimensión es más directo y basado en primitivas formas básicas como cajas, esferas, cilindros y extrusiones de bocetos en segunda dimensión. Los cambios en el diseño de tercera dimensión pueden ser más complejos y gestionar si no se planifican desde el principio. En el SolidWorks, el modelado se utiliza un enfoque paramétrico, lo que significa que el diseño se basa en una serie de operaciones, bocetos, que en este caso son instrucciones, cortes, redondeos, etc., los que se relacionan entre sí. Si modificas una dimensión o una característica, el modelado se utiliza automáticamente, lo que se facilita enormemente los cambios y la iteración del diseño, que permite trabajar con ensambles complejos de miles de piezas. Adicionalmente, si hablamos también en la parte de las funcionalidades de cada uno, funcionalidades avanzadas, lógicamente en el AutoCAD se destaca en herramientas de dibujo técnico, acotación, capas, bloques y referencias externas, lo que hace muy eficiente para la producción de planos de construcción, diseño, instalaciones o planos eléctricos o electrónicos. En el SolidWorks ofrece herramientas avanzadas de simulación, análisis de elementos finitos, análisis de movimiento, renderizado fotorrealistas, gestión de datos como de producto, que es el PDM, y herramientas para el diseño de superficies complejas, chapa metálica y soldaduras, etc. En la cuestión de datos de industria de aplicación,
En el AutoCAD es ampliamente utilizado en arquitecturas, ingeniería civil, diseño de exteriores, paisajismos, diseños eléctricos y algunas áreas de la fabricación, donde la documentación en segunda dimensión es primordial. En el SolidWorks, el estándar de ingeniería mecánica de diseño de productos, fabricación automotriz, aeroespacial, diseño de maquinaria industrial, dispositivos médicos y prototipado rápido, que es en este caso la impresión en tercera dimensión. Adicional, hablamos de recursos de aprendizaje de cada programa. En el AutoCAD puede ser más sencillo al principio para tareas de segunda dimensión, pero dominar todas sus funcionalidades para un diseño en tercera dimensión eficiente o para automatización puede ser un poco más complejo. En el SolidWorks, su curva de aprendizaje puede ser más pronunciada inicialmente debido a su enfoque paramétrico y sus numerosas herramientas avanzadas, pero una vez dominado es extremadamente potente y eficiente para el diseño en tercera dimensión. Y de estas dos, ¿cuál me parece más interesante? Considero que para mí la más interesante es el SolidWorks. Pues la razón por la cual yo escogí esta es porque en el modelado en tercera dimensión paramétrico y las capacidades de simulación. En la actualidad, la capacidad de diseñar productos complejos en tercera dimensión, simular su comportamiento antes de la fabricación y realizar iteraciones rápidas es fundamental en muchas industrias. En este programa de SolidWorks, lo que nos permite ir más allá del simple dibujo para entrar en el real de la ingeniería del producto, la optimización y la innovación. Y lógicamente visualizado, ¿no? Hacer la visualización en tercera dimensión y la probabilidad de probar virtualmente un diseño antes de producirlo físicamente es una enorme ventaja que se tienen en algunas empresas o industrias. ¿Cómo puedo aplicarlo yo en alguna empresa? Pues lógicamente tenemos el diseño y fabricación de productos. Esa es una forma. En este caso de diseño y fabricación de productos, pues tenemos más que nada las empresas manufactureras y las automotriz y aeroespacial. Ahí lo puedo aplicar. En caso de ingeniería y consultoría, pues lógicamente ahí se puede aplicar en firmas de ingeniería, investigación y desarrollo. En este caso, como voy a repetir, es investigación y desarrollo de productos existentes a través de implementación y prototipo virtual. Y en el prototipado o rápido o impresión de tercera dimensión, pues se puede trabajar en empresas que se dedican a la impresión de tercera dimensión, ya que SolidWorks es una herramienta excelente para diseñar modelos listos para la fabricación aditiva. O en empresas que necesitan crear prototipos rápidamente para probar conceptos. Otra forma en la cual se podría definir aplicando en una empresa, pero lógicamente es en la automatización y la robótica, que en este caso nos ayuda al diseño de componentes para robots, sistemas automatizados y maquinaria de producción. ¿Sí? La siguiente pregunta me dice qué es SolidWorks. Y aquí lógicamente definimos que SolidWorks lógicamente es un software de diseño asistido por computadora, que en ese caso es el CAD, para el modelado mecánico en tercera dimensión, de lo cual permite a ingenieros y diseñadores crear, simular, publicar, gestionar sus diseños. Se utiliza ampliamente en diversas industrias para el desarrollo de productos, desde componentes individuales hasta ensamblajes completos o complejos. Es conocido por su interfaz intuitiva y se enfoca en el diseño paramétrico. La siguiente pregunta me dice aquí, ¿para qué son las referencias de diseño y la creación? El diseño y la creación, las referencias son elementos como planos, ejes, puntos, aristas o caras, que se utilizan para definir la posición, orientación y relación de otros elementos geométricos. Son fundamentalmente por varias razones. Precisión. En la precisión nos permite lógicamente posicionar y dimensionar las geometrías con exactitud. En el caso de la intención de diseño, nos ayuda a comunicar la lógica detrás del diseño, asegurando que las piezas se comporten como se espera cuando se modifican. Otro punto igual que es la parametrización.
Este es al crear relaciones entre los elementos y las referencias, el diseño se vuelve paramétrico. Esto significa, si se cambian en una referencia, las geometrías dependen de ellas, se van actualizando automáticamente. En el punto de la estabilidad, proporciona la base sólida para construir diseños complejos, evitando errores y facilitando las modificaciones. Y en los ensamblajes también, es otra área lógicamente del diseño y la creación, son cruciales para definir cómo las diferentes piezas se acoplan y la relación entre en sí y un ensamblaje. La siguiente pregunta al responder dice: ¿qué se puede obtener a través de los mecanismos? Pues a través de los mecanismos dentro de este programa de SolidWorks se puede obtener análisis de movimiento, simular cómo se mueven las diferentes partes de un ensamblaje y cómo se interactúan entre sí. Igual la detección de interferencias, lógicamente esto nos denota que hay que identificar si hay colisiones o roces entre los componentes durante su movimiento. En la validación de diseño, pues lógicamente es comprobar si el diseño funciona como se espera antes de la fabricación. Determinación de rangos en movimiento, establece los límites de desplazamiento y rotación de los componentes. En la optimización del rendimiento, ajusta el diseño para mejorar la eficiencia, la suavidad del movimiento y la reducción de fuerzas. Y la generación de animaciones, pues lógicamente nos ayuda a crear videos que ilustren el funcionamiento del ensamblaje. En la siguiente pregunta me dice: ¿por qué las palabras piezas, ensamblajes y mecanismos están conectadas entre sí? Las palabras piezas, ensamblajes y mecanismos lógicamente pues son intrínsecamente conectadas porque representan las etapas y los componentes fundamentales de un producto o sistema o mecanismo en SolidWorks. Las piezas son los componentes individuales o básicos que se diseñan. Cada pieza es una entidad por sí misma, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un tornillo, de una placa, de un engranaje, ¿no? que es parte de las partes importantes que es para formar cierta pieza o cierto producto. El ensamblaje, lógicamente, pues, son los resultados de unir múltiples piezas para formar una unidad funcional. En un ensamblaje, lógicamente, pues, las piezas se relacionan entre sí mediante relaciones de posición, que son los mates, que definen cómo se conectan y mueven o no con respecto a otras. Y los mecanismos, lógicamente, pues son un tipo específico de ensamblaje donde las piezas están diseñadas para tener un movimiento relativo controlado y producir una función específica. Por ejemplo, ¿cuál podemos decir? Un motor, un tren de engranajes. Los mecanismos se requieren un análisis de movimiento para entender su comportamiento dinámico. Pues en esencia, esta parte importante, se diseñan estas piezas para crear ensamblajes con ellas y muchos de estos ensamblajes se convierten en mecanismos cuando se les añade la capacidad de simular movimiento y se estudia su comportamiento dinámico. La siguiente pregunta me dice aquí: menciona los 5 principales conceptos que consideras clave para el entendimiento y desarrollo de la plataforma. Pues los 5 que yo puedo mencionar, pues, lógicamente, es el diseño paramétrico basado en operaciones, que esto es muy fundamental en SolidWorks, que significa que las geometrías se crean a partir de las operaciones como extrusiones, revoluciones, cortes y redondeos, y que están definidas por parámetros que en este caso son las dimensiones, relaciones, referencias. Cualquier cambio en estos parámetros se actualiza automáticamente en el modelo, lo que permite una gran flexibilidad y eficiencia en las modificaciones del diseño. Otro de los principales conceptos es la intención del diseño, que en este caso es cómo un diseñador piensa y estructura el modelo para que se comporte de manera predecible ante los cambios. Esto implica un uso inteligente de referencias, relaciones de croquis, ecuaciones y relaciones de posición en ensamblajes para asegurar que las actualizaciones de diseño se propaguen lógicamente y el modelo no se rompa. Otro punto importante también de estos principales conceptos, lógicamente, es el
croquisado, que es el sketching. Es- en la base de la mayoría de operaciones, la tercera dimensión, entender cómo crear croquis bien definidos o totalmente definidos, utiliza relaciones geométricas y aplicar dimensiones de forma efectiva es crucial. Un buen croquis es la base de un buen modelo, ¿no? De alguna forma. En cuestión de los ensamblajes y relaciones de posición, que son los mates, la capacidad de este programa de SolidWorks para asamblar múltiples piezas es muy fundamental. Dominar el uso de las relaciones de posición para definir cómo las piezas se conectan y se mueven entre sí en un ensamblaje es esencial para crear productos funcionales. Y el árbol de operaciones, que en este caso es el Future Manager Designing Tree. Este panel, en su historial de diseño, entender cómo está organizado, cómo se relacionan las operaciones y cómo se pueden editar o reorganizar un árbol, es vital para gestionar diseños complejos, solucionar problemas y realizar modificaciones eficientes. Pues esta es la parte importante de lo que acabamos de exponer o de predecir para lo que es el dibujo asistido por computadora. Pues les doy más reiterada mi excelente tarde y gracias.